Lo mataron de noche, silenciosamente, en una cama empapada de sangre. Esa imagen se quedó grabada en la mente de todos los que la conocieron, aunque nunca llegaran a comprender del todo qué ocurrió. Era el 29 de junio de 1978. Y el mundo de Bob Crane, actor carismático y divertido que jamás se imaginó víctima de algo tan macabro, cambió para siempre. Imagina la madrugada en Scottsdale, Arizona. El calor aún no se disipa del día, pero el aire es denso, pesado, casi como si retuviera los susurros de algo siniestro. Las luces de la ciudad parpadean en la distancia, dibujando sombras largas en los callejones. Es un momento en el que todo parece quieto, salvo por el murmullo lejano de un aire acondicionado, como un lamento suave, persistente, un zumbido eléctrico que se cuela por las rendijas de las ventanas. Dentro del apartamento, la tensión es casi tangible. Bob Crane no sabe que esa será su última noche. Bob fue una figura conocida, querido por muchos. Su rostro era familiar en los televisores de los años 60. En Hogan's Heroes interpretaba al coronel Hogan, un hombre ingenioso, con un sentido del humor contagioso. Su vida pública era radiante, pero detrás de esa chispa se escondía un mundo más complejo, una amistad intensa con un hombre llamado John Henry Carpenter. Carpenter, un tipo reservado que no llamaba tanto la atención por su presencia como por lo que hacía con la cámara. Porque sí, ese vínculo que ambos compartían tenía un matiz extraño, casi secreto. Desde fuera podían parecer Frank Sinatra y su compinche, o dos compañeros inseparables en su búsqueda del placer y la fama. Se decía que frecuentaban clubes nocturnos, atraían a mujeres gracias al carisma de Crane, para luego retirarse a lugares más privados donde, según las versiones, Carpenter grababa encuentros íntimos en secreto. No era un rumor cualquiera, era parte de una tensión latente, una grieta en la fachada brillante de Hollywood. La noche antes de su muerte, Bob había llamado a Carpenter. Fue una llamada breve, tensa. Según cuentan algunas fuentes, Bob le dijo a su amigo que quería terminar su relación con él. No estaba claro si hablaban de amistad, de negocio o de algo más oscuro. Pero cuando alguien rompe algo tan íntimo, los escombros pueden ser peligrosos. Al otro día, Carpenter recibió una noticia escalofriante. Bob Crane había sido encontrado muerto en su cama, envuelto en su propia sangre. Había un cable eléctrico alrededor de su cuello, pero no había señales de estrangulamiento. En cambio, su cuerpo mostraba signos de una violencia brutal. Un golpe contundente, propinado por un objeto desconocido, había terminado con su vida. La escena del crimen se volvió mito. Nadie podía creer lo que veían, un escenario íntimo, privado, convertido de la noche a la mañana en un lienzo sangriento.
qué había pasado ahí. ¿Fue un accidente? ¿Un arrebato de ira? ¿O algo aún más perverso? La policía llegó. Took pictures, recogió pruebas, pero el arma homicida jamás fue encontrada. Mucha gente sospechó de Carpenter por su relación con Bob, por el cable, por los rumores de grabaciones secretas. Se descubrió una mancha de sangre del mismo tipo, el tipo de sangre de Bob, en el automóvil de Carpenter. Pero eso no fue suficiente para condenarlo. No había testigos claros, no había confesiones concluyentes, y aunque eso parecía una acusación terrible, también era un vacío real. Años después, en 1990, el caso fue reabierto. La tecnología forense había avanzado y esperaban encontrar en el ADN respuestas que antes parecían imposibles. Se halló un pequeño resto de tejido, un fragmento diminuto que podría haber pertenecido al agresor. Fue un rayo de esperanza para quienes querían justicia. Pero, tristemente, incluso esos avances se quedaron a medio camino. Las pruebas no eran concluyentes. No pudieron ligar de manera definitiva ese tejido a Carpenter ni a nadie más. El juicio se celebró en 1994, un espectáculo sombrío. La sala del tribunal se llenó de rostros serios, periodistas, familiares, todos atentos, esperando una condena, un cierre, un nombre culpable. Pero el veredicto fue no culpable. El jurado dijo que no había pruebas suficientes. La defensa de Carpenter fue firme, siempre dijo que era inocente. Muchos se quedaron con una sensación amarga de injusticia. Para otros era un alivio inquietante. Había un asesino libre, se había burlado de la ley. Carpenter vivió varios años más después del juicio. Nunca aceptó las acusaciones como ciertas. No confesó. Murió en 1998, llevándose consigo secretos que tal vez nunca fueron contados. Nadie sabe con seguridad qué ocurrió en esa habitación aquella noche de junio. El expediente de Bob Crane sigue abierto, un caso sin resolver, como un fantasma que se pasea entre las sombras de Hollywood. El impacto fue profundo. Para la familia de Bob siempre fue una herida abierta. Para sus fans, una historia trágica que rompió la ilusión de su sonrisa televisiva. Y para Hollywood, un recordatorio sombrío de que debajo del brillo y la fama pueden ocultarse pasiones peligrosas, traiciones y violencia inesperada. La amistad entre Crane y Carpenter se convirtió en una tragedia. No solo una muerte terrible, sino un eco persistente de lo que pudo ser, y lo que realmente ocurrió sigue siendo un enigma. Psicológicamente, la escena atormenta. Imaginar a Bob Crane acorralado por alguien en quien confiaba, o quizás un amigo, se convirtió en algo monstruoso. Visualizar su apartamento, tan íntimo, reducido, transformado en sala de interrogatorio sin normas. Pensar en el cable, el golpe, la sangre.
Es arrancar el velo de una vida que se percibía alegre y controlada. Esa dualidad asusta. ¿Cómo alguien con tanto éxito y simpatía puede ser víctima de algo tan brutal? ¿Y cómo un supuesto amigo puede estar tan cerca y al mismo tiempo tan disociado de la moral, la empatía, el horror humano? Ese nombre, John Henry Carpenter, se quedó marcado en la historia criminal de Hollywood, no solo por lo que se dijo de él, sino por lo que nunca se probó. Se volvió una figura casi espectral, parte aliado, parte sospechoso, parte sombra en el pasado de Bob. Personas que los conocieron recuerdan conversaciones, risas, confidencias, momentos de alegría, pero también secretos ocultos, grabaciones clandestinas, noches en club, mujeres que iban y venían. Esa atmósfera íntima y vulnerable es precisamente la que pudo volverse mortal. Y en la noche de Scottsdale, cuando todo ocurrió, no solo murió un hombre, sino que se desató algo más profundo, un misterio perdurable, una herida no cerrada. La idea misma de que el arma nunca fue hallada, de que las pruebas nunca fueron suficientes, de que el juicio no dio claridad, deja un vacío que trastorna. Para quienes creen en la justicia es una falla. Para quienes no creen es un triunfo macabro para lo desconocido. A veces pienso en Bob Crane, en los momentos previos, cómo era su rutina. Bajarse de algún tren, saludar a sus amigos, acomodar sus maletas, conversar con Carpenter, bromear, tal vez reírse de algo pequeño. Y luego, esa llamada, esa ruptura, esa soledad en la que alguien, quizá movido por celos, poder, codicia o perversión, vio la oportunidad para un acto vil. Verlo en su cama, ensangrentado, es imaginar la fragilidad más dolorosa, no solo la de su cuerpo, sino la de sus relaciones, de su confianza, de su mundo. El caso, con el paso de los años, ha sido objeto de documentales, podcasts, libros. Personas que investigan incluso hoy se preguntan, ¿era Carpenter el culpable? ¿Había alguien más? ¿Por qué se mantuvo tan bajo el radar tras la absolución? Algunas teorías apuntan a que quizás hubo encubrimiento o que ciertos intereses hollywoodenses quisieron que este asunto no opacara aún más el brillo de la industria. Otros creen que nunca hubo un asesino firme, que fue un accidente horrendo o que las pruebas simplemente no fueron lo suficientemente buenas para señalar con certeza a nadie. Lo más inquietante es la incertidumbre. En un mundo donde muchas cosas se pueden grabar, digitalizar, documentar, este crimen parece escaparse una y otra vez, como si estuviera maldito para no resolverse. Esa sensación de que algo salió mal y nunca se reparó es lo que lo vuelve verdaderamente escalofriante. No es solo la sangre en la cama, sino la grieta permanente en la historia de un hombre talentoso, amado, con un rostro amable en la televisión, cuyo final fue tan cruel como desconcertante.
Cada vez que imaginas ese apartamento, esa llamada rota, la mancha en el coche, el juicio, la absolución, sientes que algo no cierra, que hay una pieza oculta, un testigo muerto, un archivo perdido, un fragmento de ADN que podría haber revelado la verdad. Y es esa pieza faltante la que sigue susurrando en la oscuridad, recordándonos que no todo misterio llega a su fin y que algunas verdades son más peligrosas justamente por no saberse. Bob Crane desapareció esa noche. Lo que quedó fue un eco, una pregunta, una sombra que nunca se disipa.